Últimamente hay una palabra que es trending topic, levadura. Hoy sabremos lo que es, aprenderemos a diferenciarlas y además, a lo mejor hasta hacemos masa madre. Hoy nos toca teoría. Últimamente me han preguntado mucho sobre levaduras e impulsores, si son lo mismo y si se pueden sustituir unos por otros. La respuesta es no, no es lo mismo y no pueden ser sustituidos. Aunque ambos se usan para hacer crecer nuestras masas, la diferencia radica en el lugar donde se produce la magia. En el caso de la levadura, se produce antes del horneado. El pan, el brioche y ese tipo de masas que deben levar o crecer o fermentar antes de introducirlas en el horno llevan levadura. La levadura que usamos en panadería es un hongo llamado Saccharomyces cerevisiae. Con este además se elabora la cerveza. Dicho hongo se alimenta de azúcares, lo que produce la fermentación. Y en este proceso se genera dióxido de carbono, que es lo que hace que las masas suban. La levadura se presenta en diferentes formatos. Uno como levadura fresca o prensada. Esta se conserva en frío y suele tener una duración de un mes aproximadamente en nuestras neveras, aunque también se puede congelar. El otro formato es la levadura seca y es granulada. Esta se conserva a temperatura ambiente y su duración es mucho mayor, dura meses o incluso años. La diferencia entre ambas es que la fresca está hidratada, por tanto pesa más, así que usaremos mayor cantidad, exactamente el triple. La levadura fresca se presenta en cubos de 20 gramos y la seca en sobres de 7 gramos. Esas medidas no son arbitrarias, es justo su equivalencia. Otro agente leudante que podemos usar en panadería es la masa madre. Las buenas panaderías, las tradicionales, la usan. Algunas son centenarias y se transmiten de generación en generación, y suele ser el secreto mejor guardado de cada obrador. Lo que aporta la masa madre al pan es sabor, aroma y longevidad. A la hora de hacer pan, se puede usar solo levadura, solo masa madre o la combinación de ambas. La cantidad de levadura en la masa es inversamente proporcional al tiempo de levado. Cuanta más levadura pongamos, más corto será el levado. Ventaja si tenemos prisa, pero la gran desventaja es que perdemos calidad. Un buen pan llevará masa madre y muy poca cantidad de levadura. La fermentación durará quizás un día, pero a cambio obtendremos un delicioso pan con sabor y aromas intensos y una duración más longeva. El pan de nuestros abuelos duraba semanas en perfecto estado. Por algo sería. En el caso de los impulsores, la fermentación se produce durante el horneado. Los bizcochos, magdalenas, etc. son las masas que utilizarán impulsores químicos. Estos también los podemos encontrar en diferentes formatos. El más común y principal fuente de confusión es la mal llamada levadura química. Esto no es levadura, es un impulsor. Debemos intentar sacarlo de nuestra cabeza y empezar a llamarlo por su nombre, aunque muchos fabricantes se empeñan en seguir confundiéndonos. El más común es el impulsor Royal. Se presenta en un sobre y ya viene listo para su uso. Su base es el bicarbonato, junto a otros agentes. Otro impulsor que solemos encontrar son unos sobrecillos llamados refresco o gaseosa. En este caso, son 2 sobres, uno de cada color, y somos nosotros los que debemos hacer la mezcla. El sobre blanco contiene bicarbonato y el de color un acidulante. La combinación de ambos es la que activa nuestra masa. En otros casos, directamente usaremos el bicarbonato. Suele ser en las recetas que ya llevan un ácido, como aceite o algún cítrico. Conclusión: la levadura es un ser vivo que se alimenta y descompone. En esa descomposición se genera dióxido de carbono, que es lo que hace crecer nuestra masa.
Los impulsores son unos agentes químicos que cuando se mezclan y hornean generan dicho dióxido de carbono. Párate a pensar qué receta quieres hacer y sabrás qué usar. Y si todavía tienes dudas, vuelve a ver este vídeo. Si has llegado hasta aquí, te mereces un premio y este será aprender a hacer tu propia masa madre. Para hacerla solo necesitaremos harina y agua, un bote hermético y una cuchara. Anteriormente he dicho que la levadura es un ser vivo. ¿Cómo podemos crear vida a partir de harina y agua solamente? El entorno que nos rodea está lleno de bacterias y levaduras. Solo necesitamos una harina que aporte esos azúcares y un ambiente húmedo. Para hacer masa madre, solo tenemos que poner en nuestro recipiente hermético un poco de harina, más o menos como un dedo. Y la misma cantidad de agua, un dedo aproximadamente. Lo mezcláis bien y quedará una especie de papilla o puré. Para empezar una masa madre, lo ideal es hacerlo con harina integral, tanto de trigo como de centeno, ya que aportan muchos más nutrientes. El agua puede ser del grifo y a temperatura ambiente. La temperatura ideal para cultivar nuestra masa madre es entre 20 y 25 grados, así que buscad el lugar más cálido de vuestra casa. Una vez esté bien mezclado, lo tapamos y lo dejamos reposar un día entero. Pasadas 24 horas, destapamos el bote y descubrimos que no ha pasado nada. O peor aún, tiene un liquidillo oscuro. ¡Horror! No, tranquilos, es lo normal. El mundo no se hizo en un día. Lo mezclamos bien. Lo tapamos y esperamos un día más. Pasadas 48 horas, destapamos con un poco de miedo. Pero observamos que hay unas burbujitas. ¡Milagro! ¡Hay vida! Ahora la vamos a refrescar. Desechamos un poco de masa y volvemos a añadir harina y agua en la misma proporción. Volvemos a mezclar bien lo tapamos y lo volvemos a dejar un día más. Pasadas 72 horas, de nuevo abrimos el bote y podemos apreciar que hay 2 o 3 burbujitas en la superficie. Pero tranquilos, si buscáis, encontraréis que por debajo hay muchísimas más. Nuestra masa madre está en marcha. Repetiremos la operación. Vamos a volver a refrescarla. Desechamos un poco y volvemos a añadir harina y agua, siempre en la misma proporción. Volvemos a mezclar, lo tapamos y lo dejamos reposar un día más. Hoy es el día 5. Ya han pasado 96 horas desde que empezamos el cultivo. Esta masa madre tiene textura de mousse. Ya está lista. Lo hemos conseguido. No os lo había dicho, pero cuando abrís el bote podéis apreciar diferentes aromas. La mía
Huele a cerveza. Creo que voy a refrescarla por última vez. Igual, añado harina, agua y la mezclo. Ahora tengo que estar muy pendiente. Si en 3 o 4 horas duplica su tamaño, esta masa ya está lista para hacer pan. Después de 3 horas tiene este aspecto. Ahora ya la puedo usar. Hoy voy a hacer pan. En esta receta me piden 5 gramos de masa madre, 100 gramos de harina y 50 de agua. Esto es una masa previa a la masa final. Cogeré los 5 gramos de esta masa madre que está activada y el resto lo desecharé. La receta me pide 100 gramos de harina, pero como he de pensar en seguir manteniendo mi masa madre, añadiré 20 gramos más, así que en total será 120 gramos de harina. En la receta me piden 50 gramos de agua, pero pensando en mi masa madre, añadiré 10 gramos más, así que en total serán 60 gramos de agua. Lo mezclaremos bien y lo dejaremos 12 horas. Pasado ese tiempo, ya tenemos nuestra masa previa para hacer pan. A la hora de empezar la masa final, nos pedirán 150 gramos de masa madre. Si pesamos toda la masa, tendremos 180. Habrá que descartar 30 gramos, que esta será nuestra nueva masa madre y es la que guardaremos en nuestro bote hermético. Si no la vais a gastar en bastante tiempo, debéis guardarla en la nevera y acordaros de sacarla un par de días antes para refrescarla. Pero si vais a gastarla más a menudo, podéis dejarla a temperatura ambiente y acordaros de refrescarla cada día. Recordad que la masa madre es un ser vivo y como tal ha de ser alimentado. Se alimenta de harina y agua, recordadlo. Si la vais a mantener a temperatura ambiente, todos los días debéis alimentarla. Si no la vais a gastar en semanas, la podéis meter en el frigorífico. Y si no vais a gastarla en muchos meses, incluso la podéis congelar. Para volver a activarla, solo tendréis que sacarla con un par de días de antelación a temperatura ambiente y refrescarla. Y en unas horas otra vez estará lista para hacer pan.